Bien, para hoy tenemos el romanticismo. El romanticismo es un movimiento artístico, cultural y literario que se produjo a finales del siglo XVIII. Esto sucede en Inglaterra y Alemania y se extendió a otros lugares de Europa y América. No hay que confundir romanticismo con la parte romántica, ¿sí? Con la parte de romance. Es decir, que el romanticismo es aquel en donde su movimiento literario hace que su esencia y sus escritos sea un amor sobrenatural por todos los espacios que lo están rodeando, como la naturaleza. También es una manera de expresar sus sentimientos de una manera poética, utilizando formas literarias, expresiones cotidianas que ellos manejaban, pero estéticamente decorándola con aquellas figuras que hacían que el romanticismo tuviese un valor importante dentro de la literatura. El romanticismo se sitúa entre los siglos XVIII y XIX y al mismo tiempo también hace que cobre importancia dentro de todos los sitios que enmarcaban el desarrollo de Europa. El romanticismo abarca diferentes temas. Algunos de los temas son los siguientes. Cuando hace escritos a nivel poético, a nivel de ensayos, a nivel de canciones, coplas, odas, sonatas, el romanticismo exalta lo siguiente, exalta la parte del héroe. Entonces va a representar a aquel héroe soñador, rebelde, idealista, que sale a la búsqueda de su objetivo, ¿cierto? De su hazaña, su logro para asimismo conseguir lo que él desea. También hay una parte de desencanto en donde ellos rechazan como tal lo que no les gusta, pero de una manera poética lo van escribiendo. Sobre todo cuando hay injusticias, cuando hay desolación, cuando hay tristezas, melancolía. La evasión es desde donde ellos escribían todo aquello que no les gustaba, entonces simplemente iban escribiendo a través de sus versos, a través de sus estrofas. Los poemas en ese momento podrían ser poemas libres, no tenía una métrica como tal, sino que podrían estar escritos en prosa y podían tener más de 14 versos. Ellos entonces escribían de manera a veces triste, melancólico, tratando de evadir la realidad que estaban viviendo. También trabajaban la naturaleza. En cuanto a la naturaleza, en el romanticismo, ellos se iban a esos lugares en donde ellos sentían que tomaban la inspiración. Es decir, donde hubiese un paisaje solo, alrededor de su naturaleza, tuviese de pronto aves, paisajes en donde lo inspiraba. También trabaja en la libertad. Entonces el poeta tiene una manera creativa para escribir esos versos, esa poesía que los hace representativos. También trabajaban amor y muerte. Acá en el romanticismo de pronto se maneja la parte de la obra de William Shakespeare, en donde ellos aman de una manera, ¿cierto?, tan profunda que no importa si llegan a morir, no importa si su amor va hasta la eternidad. Es un ejemplo para que comprendan cómo fue ese romanticismo. A nivel entonces de los poetas, trabajan todos los temas del universo propio. Podrían escribirle hacia la galaxia, hacia el universo, hacia el clima, hacia ese amor y esa compasión a Dios también. Entonces, los temas del romanticismo cobran vida desde que se dan a conocer sus obras literarias. Algunas características del romanticismo, como les estaba explicando, manejan la naturaleza, los paisajes, ambientes de pronto tenebrosos para escribir la melancolía, el miedo, de pronto se iban a espacios también solitarios, una ruina, es decir, ellos buscaban cómo inspirarse para poder escribir. Viene también una parte de nacionalismo donde ellos escribían expresando lo que no les gustaba del pueblo o lo que sí les gustaba. También viene la parte de manejar las leyendas o la tradición oral, ¿cierto? Y escribían acerca de ellos, la tradición en familia, la tradición y costumbres de su pueblo o de su ciudad. En cuanto a literatura, el romanticismo sobresale los géneros dramático y lírico.
Allí ellos crean diferentes versos, manejando prosas, manejando estilos, manejando figuras literarias que van a ayudar a la literatura poética. Es decir, ellos manejan lenguaje métrico, literario, manejan símil, comparación, hipérbole, que son las figuras literarias en donde ellos hacen juego para que su escritura se entienda y tenga una rima y tenga una sonata y tenga un ritmo muy importante. En la música, en la época del romanticismo, tenemos entonces aquí, en esta imagen que observan acá, tenemos a Beethoven, que fue uno de los grandes exponentes de la época del romanticismo. Ellos basaban todo acerca de la emoción y el sentimiento. Entonces, si tú escuchas las sonatas que él escribía, las canciones que él escribía o componía, ¿cierto? Te transporta hacia algún sentimiento que en ese momento puede darte en el momento que tú lo vas escuchando, ¿sí? Entonces fue unos grandes exponentes y representantes dentro de la música imaginativa y novelesca. En cuanto a la pintura, en el romanticismo pues también se caracterizaron todos los sentimientos, la exaltación por el amor al otro, lo sobrenatural, la libertad, especialmente buscaban paisajes en donde ellos pudieran expresar también su amor. En esa época también pues surgieron los amores prohibidos, los amores fugaces, el amor que uno llama platónico, el amor que no podía ser, eh, aquellos amores que se comprometían, en donde un pacto era muy importante, en donde la fidelidad, la lealtad jugaba esa magia, la conquista, la búsqueda por el otro. Tenemos también a uno de los novelistas representantes, Víctor Hugo. Víctor Hugo fue un dramaturgo conocido también en el romanticismo francés. Él también dedica gran parte de su vida a escribir literatura, pero también mezclaba la parte política, porque él fue un activista político, entonces él defendía también los derechos, ¿sí? Y los deberes de los ciudadanos. Bien, como máximo exponente también tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer. Bécquer manejaba un lenguaje especial en todo lo que él escribía. Él jugaba con la magia de los versos, de las palabras, de las sonatas, él componía, él vivía de ello, se apasionaba por su escritura, ¿sí? Dentro de sus obras más conocidas está La Cruz del Diablo, La Promesa, Creed en Dios y Los Ojos Verdes, pero pues también hizo un poemario y un libro de rimas y leyendas, lo que también lo hace dentro de una corriente romántica, puesto que allí no solamente era como la parte narrativa, sino que también mezclaba lo romántico en todo lo que componía. Además que cada uno de sus versos pues no han pasado de moda. Tenemos también a Goethe. Goethe fue uno de los más reconocidos también dentro del campo del romanticismo. Él también escribió una obra de Fausto. Fausto es una obra en donde puede llamarse leyenda, en donde el protagonista le vende su alma al diablo. Entonces allí él se enamora perdidamente de María, que es la chica protagonista, y tienen que pasar por varias situaciones para lograr conquistar su amor. Como le vendió el alma al diablo, pues entonces él tiene que comprometerse tanto que hasta pierde su vida. Es una historia muy interesante para que la podamos leer en los momentos que de pronto tengamos tiempo. Tenemos a Oscar Wilde, que es uno de los grandes escritores irlandeses. Dentro de sus obras más conocidas está El retrato de Dorian Gray, y también escribió bastantes situaciones. A él lo encarcelaron porque en algunos momentos fue un poco rebelde, entonces iba en contra también de toda la situación y presión política. Entonces él desde la cárcel empezó a escribir también diferentes publicaciones. Tenemos a Edgar Allan Poe, aunque Edgar Allan Poe, estadounidense, fue reconocido también dentro de la novela policíaca o cuentos, ¿cierto? Él también tiene una parte romántica, pero va mezclando también sus relatos dentro de la situación de género, de miedo,
de suspenso. Entonces él hace una mezcla dentro de la parte poética, crítica, literaria y periodística. Él es o fue un personaje muy polifacético en ese sentido. Tenemos a William Shakespeare, dramaturgo, poeta, actor inglés. Las obras de Shakespeare han pasado no solamente en la parte literaria, sino que la han llevado a las tablas, al teatro, a películas. Entonces ha sido una narración transmedia, la narrativa, en donde se pasa de lo escrito a lo más allá de los medios, en donde podemos también entender cómo fue su mundo, ¿sí? Fue un hombre muy amoroso, muy entregado tanto a lo que hacía y también pues un hombre muy aventurero. Entonces William Shakespeare, más conocido es como ahora pues Romeo y Julieta, fue uno de los grandes exponentes en donde el amor cobraba vida, ¿cierto? Tenemos a John Keats, que fue uno de los poetas británicos más representativos. John Keats muere muy joven, la vida de él es muy bonita. Él, dentro de su inocencia, empieza a escribir versos y fue tanta la pasión que tuvo por la escritura que se encierra. Él se encierra muchos meses en una casa en donde él prácticamente no probaba ni bocado, era ya demasiado, un poco, digamos, enfermizo, ¿sí? Pero era una vocación por la escritura. Él se enamora de su vecina pues prácticamente lo empieza a ir a visitar porque se preocupaba pues porque él encerrado, sin comer, sin contacto con los demás. Entonces empiezan una relación muy bonita y un cortejeo muy hermoso a través de sus poemas. Él escribía, ella iba, recogía, los leía y empieza poco a poco. Esta señora ayudó bastante a que Keats saliera a la luz pública. Algunos de sus lenguajes fueron muy creativos, muy imaginativos. Cuando ya logra retomar como su vida en la sociedad, ellos viven un romance espectacular. Entonces, John Keats de tanto estar encerrado, el frío y todo, sus falta de cuidados, a él le da una neumonía terrible y él pues muere muy joven, a la edad más o menos de 42, 45 años, muere muy joven, pero sus escritos han traspasado. La escritura de Keats es muy simbólica, manejando la naturaleza, el amor, el idealismo, el amor imposible. Entonces fue uno de los grandes exponentes también del romanticismo. Y bueno, chicos, esto ha sido pues toda la parte del romanticismo para que lo tengamos entonces en cuenta. Gracias.